es aproximación al trauma pediátrico. Entonces, con respecto a este tema, pues hay que recordar que trauma es cualquier daño o lesión generada en un sistema producto de un intercambio de energía. A nivel mundial se dice que hay más o menos 5 millones de muertes al año por trauma y en 1990 constituía más del 15% de los problemas de salud a nivel mundial, cifra que aumentó al 20% en el 2019. Para la Organización Mundial de la Salud es un problema principalmente en países en vía de desarrollo, en sistemas de salud débiles, es un factor de pobreza y genera una muerte y una discapacidad con pérdida de años productivos muy importante a nivel mundial y genera un gasto en trauma exagerado con más o menos más de 500 billones de dólares en el mundo y es un gasto mundial para el desarrollo de las naciones. Con respecto a la epidemiología, las áreas anatómicas lesionadas son principalmente trauma craneoencefálico del 33 al 47, trauma de tórax del 18 al 35, extremidades del 15 al 26 y abdomen del 8 al 17%. Entonces, para entrar en materia, y como dice en la anterior diapositiva, unas preguntas orientadoras es, ¿cuál es la mortalidad global del trauma pediátrico? ¿Qué dice el doctor Roa? ¿Ah? ¿Cansadito de Ricardo? No, era para saludarte nomás. ¿Cómo a todo? ¿Qué porcentaje crees que en el mundo se muere de trauma? Pediátrico, ¿no? Entonces, cerca, más o menos el 1% de los pacientes con trauma en el mundo se mueren por trauma pediátrico. ¿Cómo se define el trauma mayor? Y ahí hay una discusión porque la definición de trauma mayor se está cambiando. Y ahorita la vamos a mencionar. ¿Qué tipo de trauma genera mayor mortalidad? ¿Cuál dirías tú? ¿Qué tipo de trauma? Craneoencefálico, tórax, abdomen, extremidades. Craneoencefálico, estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que mata al niño en el trauma? ¿Qué dice Brummel? ¿Qué sería? ¿El choque? Entonces, bueno, dice el choque. Puede ser, sí, pero el choque puede ser de diferentes causas, ¿sí? Entonces, generalmente en el contexto del trauma sería un choque hemorrágico. Entonces, generalmente en el trauma hay una penta de la muerte. Acidosis, hipotermia, coagulopatía y las dos que no buscamos. Hiperglicemia e hipocalcemia. ¿A qué porcentaje de niños con trauma le pedimos glicemia y le pedimos calcio? Entonces, la penta de la muerte, que antes era la triada, que era acidosis, hipotermia y coagulopatía, ya vamos en la penta. Acidosis, hipotermia, coagulopatía, hiperglicemia mayor de 180 e hipocalcemia. Entonces, ya está demostrado que la hipocalcemia se relaciona con mortalidad en el contexto de trauma. ¿Cómo se maneja el niño con choque en el contexto de trauma? Entonces, acordémonos que en el contexto de trauma, la terapia con hemoderivados es mucho más temprana y ahorita vamos a hablar de eso. ¿Y cuándo transfundir y qué transfundir? Y a continuación vamos a hablar de eso. Entonces, la fisiopatología y anatomía, entonces el cuerpo de los niños es más compacto, hay una mayor distribución de fuerzas, 50% politraumatismo, mayor superficie corporal respecto a la masa que en los adultos, mayores pérdidas insensibles, por lo cual tenemos que cubrir a los niños porque pueden tender a la hipotermia. Tolerancia a la exsanguinación hasta el 30%. Para que un paciente pediátrico haga hipotensión tiene que haber perdido el 30% de su volemia, o sea, es tardío. Llenado capilar y frecuencia cardíaca, signos tempranos y mayor área cefálica respecto a la edad corporal, son las diferencias con el adulto. Y en la fisiopatología a nivel inmunológico, el trauma genera una gran cantidad de situaciones. Acá las vemos, la respuesta inflamatoria local, acidosis metabólica, hipoxia, hipotensión, isquemia, reperfusión, infecciones, el trauma quirúrgico, la hipotermia, la hemorragia, que nos genera un segundo golpe y esto genera una cantidad de alteraciones a nivel del cuerpo humano. Y esta gráfica, para mostrar lo que he referido, entonces, para que el paciente haga hipotensión arterial, que es la línea moradita, tiene que haber perdido el 30% de la volemia y lo primero que se aumenta es la frecuencia cardíaca. Y el gasto cardíaco, pues generalmente se desploma también por debajo del 30% de la pérdida de la volemia. Y como dijimos en la charla de herramientas de evaluación pediátrica, sirve el índice de choque en trauma pediátrico en vez de la tensión arterial únicamente. Entonces mire que la capacidad predictiva del índice de choque aumentado en trauma contuso es muy importante principalmente para admitir al paciente en la unidad de cuidado intensivo. O sea, un paciente con un índice de choque aumentado debe de estar idealmente en el área de reanimación y según cómo vaya evolucionando en la unidad de cuidado intensivo.
Y con respecto a lo que es el uso de hemoderivados, entonces, con respecto al uso de hemoderivados, una de las cosas que tenemos que tener claro es que el uso temprano de hemoderivados reduce la mortalidad y el número de hemoderivados a transfundir, y cada vez menos líquidos endovenosos, y empezar rápidamente con protocolos de transfusión masiva según la necesidad de esto, ¿sí? Y como en la terapia de transfusión masiva, generalmente transfundimos en relación 1-1-1 con glóbulos rojos, plasma, plaquetas, crioprecipitados. Y tenemos que estar mirando la hemoglobina, las plaquetas, ¿sí? El fibrinógeno, y pues una herramienta que no está en todos los hospitales, es muy de hospitales con cirugía cardiovascular, como es la trombolastografía, que ahorita vamos a hablar al respecto. Y lo que está en boga en los últimos años en países donde hay guerras principalmente es cambiando la idea de poner glóbulos rojos por sangre total entera, principalmente con O negativo. Bueno, y entonces, como hablábamos y estamos hablando de lo que es los protocolos de transfusión masiva, ¿cuándo definimos qué es transfusión masiva? Cuando requerimos transfundir más de 40 cc por kilo de hemoderivados en 24 horas a un paciente pediátrico. ¿Y qué herramientas podemos utilizar para definir si un paciente tiene que entrar en un protocolo de transfusión masiva? ¿Y qué es entrar en un protocolo de transfusión masiva? Es pedirle al laboratorio que me tenga listo O negativo de glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crioprecipitados, si es del caso, que no necesariamente se vayan a utilizar, pero tenerlos a disposición rápidamente. Entonces, acá están las herramientas que podemos utilizar, que son 2 scores. Están el ABCDE, que evalúa si el paciente tuvo un mecanismo de trauma penetrante o no, FAS positivo, un ultrasonido FAS positivo, un índice de choque aumentado, un lactato aumentado y una base exceso bastante negativa. Ese es el índice ABCDE derivado de los adultos. Y está el BIS score, que evalúa la base exceso, el INR y el índice de choque elevado. ¿Y esto de dónde viene? Es que los pacientes con coagulopatía traumática aguda, el primer laboratorio que alteran es el INR. O sea, para definición de coagulopatía traumática aguda, el laboratorio que nos define coagulopatía es el INR mayor de 1.3, o sea, por encima de 1.4. Y acá en esta gráfica se habla de la comparación de los componentes de la ABCDE, su P, en el que el lactato, el índice de choque aumentado, la base exceso y el INR son los que tienen una P bastante buena para definir la diferencia entre los que van a necesitar el protocolo de transfusión masiva contra los que no lo van a necesitar. Entonces, mientras yo tenga más hiperlactatemia, un índice de choque más aumentado, una base exceso más negativa y un INR más prolongado, ese paciente va a necesitar un protocolo de transfusión masiva, y rápidamente yo tengo que definir eso con el uso probablemente temprano en las primeras 3 horas de ácido tranexámico. Entonces es importante tener en cuenta eso en el paciente que tenga un choque hemorrágico o que tenga un ABCD score elevado. En las primeras 3 horas del trauma deberíamos colocar ácido tranexámico a una dosis de 15 miligramos por kilo cada 8 horas en estos pacientes. En esta gráfica, para pues hablar del trombolastograma, que no en todos los hospitales los hay, generalmente solo cuando tenemos hospitales que tienen principalmente cirugía cardiovascular, porque este estudio nos ayuda a definir qué es lo que hay que transfundirle al paciente específicamente para tratar de evitar esa sobrecarga de hemoderivados que se relacionan directamente con la mortalidad. ¿Sí? Entonces, es de las cosas que hay que definir, y esta es una foto de lo que es un tromboelastograma, cómo van cambiando las diferentes partes de la curva, que no es el objetivo del momento, pero sí para definir que es una herramienta que cada vez más los protocolos de choque hemorrágico traumático plantean que hay que utilizar en estos pacientes. Ya entonces, para entrar en materia, ¿cuál es el abordaje inicial del paciente politraumatizado? Entonces, evaluar los signos vitales, plantearnos las secciones iniciales y entrar a hablar, y es donde vamos a detenernos en la evaluación primaria rápida, que debe demorarse alrededor de 5 minutos, ¿sí? Y entonces, ¿qué involucra la revisión primaria? El ABCDE
que acá no lo colocamos, ¿sí? Que es de familia, porque algunos grupos lo plantean, otros no. Pero lo primero es la X. Si tenemos un paciente con una clara evidencia de una hemorragia, tenemos que tratar de controlarla. Es lo primero. Lo segundo es evaluar la vía aérea y la inmovilización cervical, la B de respiración y ventilación, la C de circulación, la D de discapacidad neurológica y la E de exposición o control medioambiental. ¿Sí? Y entonces, ¿ahí qué tenemos que mirar? ¿Sí? Es de tratar de evaluar lo primero la X de la exsanguinación, entonces hacer presión directa sobre el sitio del sangrado, instaurar la necesidad de un torniquete y tratar de evitar que ese torniquete esté por más de 30 minutos colocado, evaluar en los sitios o en los centros de trauma la colocación de un cinturón pélvico o en nuestro contexto inmovilizar la pelvis si el paciente tiene una pelvis inestable, principalmente de adultos lo que es la angioembolización cuando tienen un sangrado principalmente de grandes vasos y en el trauma principalmente de adultos la opción de toracotomía de resucitación, más que todo en la lesión penetrante que gracias a Dios en pediatría no es tan frecuente como en el adulto. Además, en esta parte de la A tenemos que hacer una restricción del movimiento de la columna cervical, evaluar si hay obstrucción de la vía aérea, evaluar si hay un cuerpo extraño, si hay fracturas faciales o mandibulares, ¿sí? La presencia de secreciones de sangre en la vía aérea que la puedan obstruir y establecer vía aérea suponiendo que tiene lesión cervical. Entonces, como vemos acá en la diapositiva, y acá hacer un comentario. Cada vez más los textos dicen que la tabla rígida no en trauma por mucho tiempo. De pronto para el traslado, pero no ya tanto tiempo como antes, que tengo la idea hasta que miremos a ver cómo está todo. Cada vez más lo que se ha documentado es que la tabla rígida está asociada a mayor cantidad de lesiones por presión en la región dorsal. Entonces ahí tener cuidado con los tiempos. Entonces en la revisión primaria acá vemos la inmovilización cervical del paciente, preguntar si el paciente se logra comunicar o no, ¿sí? Mirarle cómo está la cavidad oral si se puede. En esta foto que se ve ahí pues con un trauma facial muy importante, definir rápidamente cuál va a ser la vía aérea que se tiene que tratar de mantener y permeabilizar, ¿sí? Ayudarnos del equipo de trauma o del equipo de anestesiología en el contexto que no tengamos equipo de trauma en las instituciones, ¿sí? Prever esa obstrucción de vía aérea, no dejar para cuando ya el paciente no proteja nada la vía aérea, ¿sí? Y en la medida de las posibilidades colocar una cánula de Gebel o tratar de permeabilizar la vía aérea mientras se define si se intuba o no se intuba el paciente. Movilización cervical, no olvidar. Y plantearnos las indicaciones de manejo de vía aérea definitiva, como la duda de la habilidad del paciente para mantener la vía aérea, que presente deterioro clínico, la imposibilidad para oxigenar, que tenga un Glasgow menor o igual a 8, e imposibilidad para ventilar. Y acá una de las cosas que nos vemos frecuentemente nosotros en nuestro hospital es que nos llegan niños con politraumatismo y con trauma craneoencefálico con Glasgow menor o igual a 8, no intubados. Y la respuesta es que el anestesiólogo del pueblo donde estaba dijo que no necesitaba. Y si le hace paro a uno en la ambulancia ese niño, entonces uno antes de trasladar un paciente debe trasladarlo con los 3 correctos del transporte pediátrico. El paciente correcto, en el tiempo correcto, al sitio correcto. Y involucra el paciente correcto en que esté protegida la vía aérea. Eso debe ser claro. Entonces nos llegan esos niños y entonces dicen, pero doctor, ¿es que el niño respira? Sí, pero ¿cuánto tiene de CO2? Entonces acordémonos que generalmente lo que más deteriora o lo que más rápido hacen los pacientes con trastorno del estado de conciencia es acidosis respiratoria. Y esa acidosis respiratoria genera vasodilatación cerebral. Entonces aumenta el riesgo de edema cerebral con peores desenlaces. Por eso es que protegemos la vía aérea en el paciente con trauma craneoencefálico, para tratar de mantener un PC2 normal para la situación. Entonces, por favor, recordar eso. Entonces, predicción de vía aérea difícil, entonces que tenga lesión cervical, artrosis cervical, trauma maxilofacial o mandibular, apertura oral limitada, que sea obeso, que tenga alteraciones anatómicas, pacientes pediátricos y la mnemotecnia LEMO, que es de vía aérea difícil que en algunas instituciones plantean. Pero mire de las cosas que nos tenemos que plantear. Casi que todo paciente con un palatraumatismo y más pediátrico en el que se sospecha lesión cervical es un paciente que tiene que, al acceder a la vía aérea, tener unos cuidados importantes. Entonces, ¿quién lo tiene que intubar?
la persona que tenga más experiencia dentro del servicio de urgencias, ¿sí? Y eso tiene que ser una cosa clara. O sea, un paciente con trauma, con todo el respeto, por lo menos en el hospital tratamos de que si mucho dejamos sin tratar de intubar una vez al R3, pero no empezamos con que lo intente intubar ni el interno ni el R1 porque es una vía aérea que se nos puede complicar, ¿sí? Entonces en la secuencia de intubación rápida, pues la preparación, basada en las condiciones del paciente, el SOAPME, que todos tenemos que ser claros que la preparación es antes de meter en intubación de secuencia rápida, involucra que seamos juiciosos con esto. Tenemos equipo de succión, tenemos 2 fuentes de oxígeno, tenemos completo el equipo de vía aérea. ¿Qué hojas de laringo tenemos? No que nos pase lo que a veces nos pasa, que es que pide uno hoja 2 recta y le dicen a uno, doctor, ¿tiene hoja 2 curva? ¿Le sirve? Y uno, pues sí, pero no es la ideal. Entonces, idealmente tener, antes de meternos en la secuencia de intubación rápida, tener el equipo de vía aérea completo. La P de fármacos y posicionamiento, entonces desde el punto de vista de fármacos, antes de plantearnos cuál es el medicamento de elección para la intubación de secuencia rápida de ese paciente. M de monitoreo y E de equipo. ¿Listo? Y lo que se recomienda es el uso de listas de chequeo para reducir errores durante la secuencia de intubación rápida. Y entonces acá, selección del inductor, entonces trauma craneoencefálico, etomiato y ketamina. Y dirán alguien, pero ketamina me aumenta la presión intracraneana. Salió un estudio hace un mes que dice que a los pacientes con trauma craneoencefálico no se les aumenta la PIC. ¿Sí? Entonces, el medicamento de elección en un paciente con politraumatismo, con trauma craneoencefálico, inestable hemodinámicamente es ketamina. ¿Sí? Y acá recordar que teniendo cuidado y evaluando la situación, si no tenemos sospecha de que es una vía aérea difícil y yo soy la persona de mayor experiencia en el servicio de urgencias, el protocolo debería plantear, si hay sospecha de vía aérea difícil, una intubación sin relajación, generalmente con medicamentos de vía corta. Entonces, una combinación aceptable podría ser ketamina propofol o propofol remifentanil, en el que el paciente todavía hace patrón respiratorio para tratar de evaluar la vía aérea, y si no se puede, en menos de 10 minutos el paciente ya va a estar con un aceptable estado de conciencia, si es del caso, por si no se puede intubar el paciente en el primer intento en el servicio de urgencias. Recordar ahí en el manejo de la vía aérea que hay dispositivos extraglóticos y supraglóticos, la máscara laringia, que es una de las cosas que siempre es una discusión en el hospital donde trabajo, porque las máscaras laringias son para salas de cirugía, y la pelea es de que los deberíamos tener en el carro de paro de urgencias, porque es una herramienta rápida para esas vías aéreas difíciles, pero pues no ha sido fácil que nos den las máscaras laringias para tenerlas en el servicio de urgencias. Otros dispositivos como el tubo laringio, ¿sí? Y plantear la vía aérea quirúrgica, que en hospitales donde no hay cirujano pediátrico, pues hay que tener mucho cuidado. La cricotiroidotomía idealmente no debería hacerse en menores de 8 años, ¿sí? Pero pues en el hospital donde trabajamos nosotros, que tenemos cirujano pediátrico 24 horas, la herramienta, la vía aérea más rápida en utilizar es la traqueostomía por el grupo de cirugía pediátrica. Con respecto a la B, entonces tenemos que mirar, ¿sí?, lo que es evaluar las patologías amenazantes de la vía en este caso. Entonces, las patologías amenazantes de la vía que todos conocemos y que nos enseñaron desde pregrado son pues el taponamiento cardíaco, el neumotórax a tensión, el hemotórax masivo, el tórax inestable, ¿sí?, y el trauma de grandes vasos, que generalmente no alcanza a llegar al servicio de urgencias porque se mueren en la escena. Y entonces recordar que pues si tenemos una sospecha de un neumotórax a tensión, pues en la medida es la colocación de un yelco en el segundo espacio intercostal con línea medio clavicular, aunque en los artículos de los últimos años también plantean en el cuarto o quinto espacio intercostal con línea axilar anterior colocar un yelco, y después, si es obvio que tiene el neumotórax, colocar un tubo de tórax, ¿sí?, acá para el manejo de un neumotórax abierto, y tener claro el concepto o los signos clínicos de un taponamiento cardíaco, como acá que se mire la ingurgitación yugular, y el hemotórax que en un momento dado se da, tener en cuenta cuál es la definición de hemotórax masivo. Entonces, hemotórax masivo en el adulto se considera cuando presenta un sangrado mayor de 1500 cc al paso del tubo, o que al paso del tubo tenga un tipo de sangrado y que no sean 1500 y que persista sangrando por más de 3 horas, 200 cc por hora en el contexto del adulto. En el contexto del niño sería que
al paso del tubo sangre más de 20 cc por kilo por ese tubo de tórax, o que sangre menos de esos 20 cc por kilo, pero persista por 3 a 4 horas drenando a un ritmo de 3 a 4 cc por kilo hora para completar más o menos ese 20% de volemia perdida. Entonces acá el taponamiento cardíaco, pues el manejo de líquidos endosos, toracotomía de emergencia o pericardiocentesis en el contexto que se considere, y en ocasiones es un procedimiento que en nuestra institución se hace guiado por ecocardiografía en el servicio de urgencias, ¿sí? El neumotórax abierto y atención que a veces tenemos que manejar, y una patología que casi que se me olvidó mencionarla porque en 25 años que tengo en el hospital solo hemos visto uno, que es el tórax inestable, que por la anatomía de los pacientes pediátricos es muy raro, ¿sí? Pero que en ocasiones hay que mencionarlo porque en adultos es mucho más frecuente y tenemos que tenerlo en cuenta. Y acá, para recordar que en la B hay que recordar que todo tipo paciente con un politraumatismo debe recibir aporte de oxígeno como tal en el contexto del choque. Y en la C, el control de la hemorragia, entonces hay que evaluar el volumen sanguíneo del gasto cardíaco, evaluando pues el nivel de conciencia, la perfusión de la piel, los pulsos. Y acá es muy importante una herramienta que hay que conocer para evaluar predicción de mortalidad, y es el Big Score. Entonces el Big Score evalúa el déficit de base, el INR y el Glasgow. Entonces es una herramienta que se plantea que si yo tengo un Big Score menor de 16, la mortalidad es la que dijo el doctor Roa, menos del 1%, pero si tengo más de 16 puntos de la mortalidad se me sube a más del 30%. Entonces, en el paciente con politraumatismo, ¿qué tengo que tomarle yo al paciente? Por lo menos unos gases, por lo menos un INR, una glucometría y un calcio. Son las cosas básicas para evaluar las cosas que me lo matan al niño. La acidosis, déficit de base, la coagulopatía, el trauma craneoencefálico, y por el otro lado, para completar la penta de la muerte, evaluar la glicemia y el calcio. Y el área bajo la curva del performance de los scores de trauma del Big Score es, miren, 0,94, comparado con otras escalas, es mucho mejor con respecto a eso. Y acá los puntos de corte para evaluar sensibilidad y especificidad, como se dan cuenta, más de 16 puntos, es un poquito menos sensible, pero mucho más específico con respecto a la probabilidad de mortalidad en estos pacientes. Entonces es una herramienta que deberíamos utilizar en el servicio de urgencias. Y acá, para evaluar dentro de la C, pues los sangrados externos, los que son obvios, tratar de controlarlos, plantearnos la colocación de un torniquete y evaluar ahí las posibilidades de que el paciente tenga un sangrado interno en tórax, en abdomen, en retroperitoneo, en pelvis y en huesos largos. Y una cosa que acá no debemos olvidar, un trauma en pelvis o en huesos largos, principalmente fémur, es un riesgo de tener un sangrado a este nivel, en el abdomen. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que en el politraumatismo, los que más se mueren, como dijo una de las compañeras, es el trauma craneoencefálico, después el trauma de tórax y después el trauma de abdomen. Pero el trauma que no documentamos y más mata es el trauma de abdomen. Entonces al abdomen hay que respetarlo. Entonces nos enseñaron a nosotros que el trauma de abdomen, generalmente menos del 5% de los niños se operan en el trauma de abdomen contuso. El penetrante sale porque se va para cirugía generalmente, pero en el trauma de abdomen contuso casi que las dos indicaciones para plantearse operar es que el paciente llegue inestable hemodinámicamente al servicio y no lo logremos estabilizar, y que llegue con signos de irritación peritoneal. Entonces hace 15 días nos llegó al Hospital de la Misericordia una niña que con el manubrio de la bicicleta en un pueblo cercano a Bogotá tuvo un trauma en el abdomen. Llegó con toda la piel morada del abdomen porque llegó a las 24 horas porque les pareció una trama muy normal el de la bicicleta. Cuando llegó irritada, ¿sí? Estaba perforada y hizo necrosis de la pared abdominal, o sea, del trauma tan severo que tuvo, ¿sí? O sea, que hizo una fascitis necrotizante asociada a la lesión en tejidos blandos por el trauma con el manubrio de la bicicleta. Por eso hay algunos que dicen que el deporte es nocivo para la salud, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado porque hay que consultar rápido. Tranquilo, Manuel, usted puede seguir montando bicicleta sin problema, ¿sí? Pero con medidas de protección. ¿Listo? Entonces, eso es importante tener en cuenta al respecto de eso. Y ahí, pues, no olvidar que tenemos que evaluar a nuestro paciente adecuadamente y tener en cuenta en la circulación el control de la hemorragia, teniendo en cuenta lo que es
en un momento dado el contexto del gasto cardíaco y las resistencias vasculares en el paciente crítico y evaluar claramente la precarga, ¿sí? En estos pacientes que se ve alterada, pues en el sangrado genera un problema de vasoconstricción periférica y de vasodilatación orgánica, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta las catecolaminas y la resistencia vascular, genera un estado de hipoxia y disfunción orgánica en el paciente. Entonces tenemos que ser muy juiciosos en la evaluación del sangrado, la colocación de líquidos endovenosos y hemoderivados tempranamente. Y acá el reconocimiento del choque, que es parte de la SEC, signos tempranos taquicardia, la vasoconstricción cutánea frialdad y los signos tardíos, la disminución de la presión de pulso, de la presión arterial sistólica del 30%, de la volemia a la pérdida y el hematocrito. Entonces tenemos que ser muy juiciosos buscando el índice de choque que mencionábamos en la primera presentación, y para definición de trauma mayor, lo que definíamos esta mañana del índice de choque reverso por Glasgow, en el que un puntaje por debajo generalmente de 16 aumenta el riesgo de las 6 intervenciones que definen trauma mayor, que son transfusión de glóbulos rojos, ventilación mecánica, necesidad de procedimiento quirúrgico en los primeros 90 minutos, necesidad de ventilación mecánica no asociada a un procedimiento y la mortalidad que se nos genera en estos pacientes. Entonces, hay que tener en cuenta en esta C el índice de choque reverso por Glasgow para definir los riesgos que tiene nuestro paciente. Dentro de la D, la evaluación del estado neurológico. Entonces, evaluar el azúcar, si tiene una situación que nos pueda generar alteraciones en la evaluación neurológica como el alcohol. Entonces hay que recordar que si tenemos un paciente bajo efectos del alcohol, algún tipo de sustancia psicoactiva que sea depresora, o para el otro lado, tenemos que hacer otros esquemas, principalmente desde el punto de vista neurológico, la necesidad de imágenes y pues acá lo que hablamos, si también aparte del alcohol, algunas otras sustancias psicoactivas o medicamentos que tome el paciente. Acá para la exposición, entonces pues tener protegido al paciente y tratar de cubrirlo y evitar la hipotermia, ¿sí? Y como medidas adicionales ahí, en el paciente, qué pena que esto se salta, medidas adicionales como la monitorización con visoscopio, con oximetría, con capnografía, idealmente para tratar de mantener el PC2 entre 35 y 40, la toma de gases, y en las consideraciones la colocación de una sonda vesical teniendo en cuenta las contraindicaciones, la colocación de una sonda nasogástrica para disminuir la distensión gástrica, teniendo en cuenta las posibles contraindicaciones que pueda tener, y ahí dentro de la revisión primaria la necesidad de algún tipo de imágenes que nos puedan cambiar algún tipo de conducta en ese momento. Entonces, ya pasada la evaluación primaria, que debería ser muy rápida, en menos de 5 minutos, debemos pasar a la evaluación secundaria y recordar que la revisión secundaria no comienza hasta completar la revisión primaria y se haya demostrado mejora las funciones vitales del paciente. O sea, puede ser que nosotros nunca salgamos de la evaluación primaria y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y en la revisión secundaria, pues tenemos que evaluar la historia clínica, el examen físico y lo que es más importante, la reevaluación. Y ahí tener en cuenta las alergias, los medicamentos que usualmente puede consumir el paciente, historia, antecedentes patológicos o en mujeres el embarazo, ¿sí? La última comida y los eventos o el medio ambiente relacionado con la injuria, ¿sí? Y ahí, para hacer unas cosas muy puntuales de algunas cosas del trauma craneoencefálico, creo yo que lo más importante en el trauma craneoencefálico es el trauma craneoencefálico leve, ¿sí? Porque el trauma craneoencefálico leve tiene una situación muy importante que es la discusión a quién le tomamos neuroimagen, ¿sí? No todo niño con trauma craneoencefálico leve requiere neuroimagen, ¿sí? Y esa es una de las discusiones académicas, es que desde hace ya varios años, más o menos unos 10, están las reglas de predicción PECAR, que son estas. ¿Qué involucran las reglas de predicción PECAR? Menor de 2 años, mayor de 2 años. ¿Sí? Y que lo que define es que los pacientes de riesgo alto sí necesitan un TAC teniendo un trauma craneoencefálico leve. Los que tienen un riesgo bajo generalmente se pueden observar. Y acordémonos que es que para hacerle un TAC a un niño menor de 2 años, generalmente ¿qué nos toca hacer? Sedarlo. Entonces son 2 riesgos, el trauma más la sedación. Entonces desde ese punto de vista,
Esto es algo que tenemos que plantearnos y en el año 2019 escribimos un artículo con unos colegas que salió en la Revista Mexicana de Pediatría en la que se hizo una encuesta al grupo de pediatras de servicios de urgencias de Bogotá en que apenas el 60% de los pediatras conocíamos la regla y la utilizábamos. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que hacer una anamnesis muy clara con unas preguntas muy específicas para definir a ese niño con Glasgow de 14-15, generalmente, o Glasgow de 15, generalmente, a quién le vamos a hacer TAC. Porque lo que demuestra la regla de predicción PECAR es que el niño que no tiene ninguno, o sea, que es de riesgo bajo, la probabilidad de que necesite una intervención neuroquirúrgica es del 0,0003%, o sea, 1 por allá en 10.000 casos. Entonces, desde ese punto de vista, ¿sí? Es el riesgo de irradiación para el bebé, el riesgo de la sedación y el riesgo que genera un TAC a un niño a una edad muy temprana que aumenta el riesgo de cáncer en la vida adulta. Entonces, desde ese punto de vista, la invitación es a que nos pensemos muy bien en el trauma craneoencefálico leve, a quién le tomamos un TAC. ¿Al moderado y al severo? Claramente que sí. ¿Al severo qué hay que hacer? Pues intubarlo y asegurar las medidas y evaluar si tiene hipertensión endocraniana. Entonces es como la parte importante que quería ahí referirme en el respecto del trauma craneoencefálico leve. Con respecto, ¿qué es esta escala? Y miren que tiene un valor predictivo del 100% con una sensibilidad del 100% en menores de 2 años y en el mayor de 10 años 99.95 con sensibilidad del 96.8, o sea, es una herramienta excelente. ¿Listo? Principalmente eso, tener en cuenta en el paciente con trauma craneoencefálico severo que uno podría monitorizar al paciente con diferentes situaciones, cada vez más en desarrollo la evaluación con ecografía de la vaina del nervio óptimo, idealmente tener que ponerle a esos pacientes un catéter intracraneal, que hay un problema ahí, solo el 10% de los pacientes con trauma craneoencefálico severos se monitoriza intracraneal, se le pone un catéter de monitorización intracraneal, o sea, eso es un artículo de lujo, los neurocirujanos nos ayudan ahí, y ese catéter nos ayuda para evaluar esto, el flujo sanguíneo cerebral, la autorregulación cerebral, y sería el ideal, pero no es tan fácil. Hay que suministrarles oxígeno, idealmente intubados, porque hay que evitar la hipoxia, porque eso altera el cerebro. Y desde el punto de vista de la profilaxis anticonvulsivante en trauma craneoencefálico, casi que está solo documentada para el trauma craneoencefálico severo y principalmente con fenitoína. Últimamente tenemos artículos con levetiracetam, ¿sí? Pero tenerlo en cuenta, principalmente en esos pacientes. Y cuando intubar, pues generalmente cuando tenemos algunas de estas indicaciones, pacientes con trauma craneoencefálico severo, compromiso de la vía aérea, inestabilidad hemodinámica, falla respiratoria o deterioro neurológico grave y progresivo, con sospecha de pique elevada, y previa a la intubación orotraqueal, tener en cuenta la condición neurológica y cardiovascular del paciente, que es lo que decíamos anteriormente. ¿Listo? Con los parámetros ventilatorios, si toca intubarlos, tratar de mantener PC2 entre 35 y 40 con una adecuada oxigenación, ¿sí? Y las terapias hiperosmolares, que es una cosa que siempre lo referimos, lo ideal es que en el contexto de trauma craneoencefálico o de politraumatismo, idealmente y terapia hiperosmolar con soluciones hipertónicas, no con manitol. Acordémonos que el manitol es un diurético osmótico, entonces me puede producir hipovolemia y me aumenta el riesgo de injuria renal aguda. En cambio, la solución salina hipertónica me expande volumen y me mejora la presión intracraneal. Entonces, en el contexto de un politraumatismo, que asumimos que el paciente está hipovolémico, es mejor la terapia hiperosmolar con solución salina hipertónica. La hiperventilación es una terapia que debe ser de muy corto tiempo, ¿sí? Porque altera en un momento dado la perfusión cerebral y es una medida para tratar de, como una terapia puente para que venga el grupo de neurocirugía a colaborarnos en ese paciente con hipertensión endocraniana. O sea, no debe ser una técnica que se debe prolongar por más de unos 10 minutos por todos sus efectos adversos y que tenemos que tener en cuenta. Y no olvidar que la craneotomía compresiva, aunque ha mejorado la mortalidad, generalmente los desenlaces neurológicos siguen siendo irregulares, con muchas secuelas y discapacidades en el corto, mediano y largo plazo en nuestros pacientes. Coma barbitúrico cada vez menos utilizado porque esto lleva a una inestabilidad hemodinámica muy seria. Y recordar que hay diferentes síndromes herniarios, que no es el momento para recordar porque siempre nos acordamos nosotros de lo que es la tríada de Cushing.
anisocoria, bradicardia, hipertensión arterial, pero cuando hacemos esas tres cosas ya lo que hay que estar pendientes es de hacer la epicrisis del paciente, porque ya es un signo muy tardío. Con respecto a cuello, recordar que hay diferentes criterios, ¿sí? Pero que para pensar que el paciente tiene un trauma cervical, la sensibilidad de la columna cervical a la palpación, que tenga enfisema subcutáneo, desviación de la tráquea, hay que evaluar en un momento dado la palpación y la auscultación de las carótidas, evaluar si tiene lesiones del plejo cervical y no explorar heridas del platisma, ¿sí? Tener mucho cuidado a este nivel, ¿sí? Pero hay unos signos duros de trauma de cuello y unos signos blandos principalmente que están acá referidos en la gráfica, pero en la medida de las posibilidades, cuando tengamos duda, la imagen ideal en el trauma cervical no es el TAC, ni la radiografía de columna, sino en pediatría la resonancia magnética cervical. Con respecto al trauma de tórax, pues recordar que es el segundo que nos genera mortalidad después del trauma craneoencefálico, generalmente por accidentes de trauma y por accidentes de tránsito, y que muchos se mueren prehospitalario por trauma de grandes vasos, como dice acá, y hay que tener cuidado con respecto a estos, ¿sí? Y pues tener en cuenta la diferencia entre el trauma penetrante y el cerrado, con el tipo de mecanismo para definir la urgencia de estos pacientes, pero tener en cuenta acá una cosa, es que la patología más frecuente en el trauma de tórax de pediatría es esto, la contusión pulmonar. Entonces, tener mucho cuidado en el trauma generalmente contuso, en el niño que llega desaturado o con un signo de trauma en la región, en la pared torácico-abdominal, porque lo más probable que tenga es esta lesión. Entonces, acá como si me creen en esta placa, el pulmón derecho se ve más blanco que el pulmón izquierdo, pero tiene diferentes lóbulos, no es claro qué lóbulo compromete, probablemente el lóbulo inferior y el superior, y es que una de las características es que pareciera una neumonía, pero uno no sabe qué lóbulo, porque no tiene una distribución anatómica clara. En el contexto de trauma, esto lo que tiene es una contusión pulmonar de todo el campo pulmonar derecho. Y ahí, ¿qué problema hay? Es que cuando compromete más del 25% de un hemitórax, aumenta el riesgo de necesidad de ventilación mecánica. Y hay discusiones académicas desde si a estos pacientes se les debería colocar antibiótico o no. Y lo que se plantea últimamente es que las contusiones pulmonares en primera instancia no se les coloca antibiótico de entrada. Pero sí hay que sospecharlo cuando el paciente llega al servicio de urgencias desaturado en el contexto de trauma y es un trauma solo contuso sobre la región toracoabdominal, no tiene trauma craneoencefálico, y idealmente pensar que pueda tener una contusión pulmonar y tener en cuenta que estos hallazgos radiográficos se dan solo después de las 6 primeras horas. Si tengo una alta sospecha, la imagen ideal en las primeras 6 horas para diagnóstico de contusión pulmonar es el TAC de tórax. Entonces ahí hay que tener eso muy en cuenta. El neumotórax para colocación de tubo, y en el trauma abdominal recordar que generalmente en estos pacientes, como dije anteriormente, solo el 5% requiere manejo quirúrgico, pero cada vez más el manejo quirúrgico se difiere y se interviene mucho por radiología intervencionista. Entonces, en nuestro hospital, los últimos 10 traumas abdominales contusos serios que tuvimos, solo uno, que es la niña que les conté, fue a cirugía completa, pero 2 requirieron manejo por radiología intervencionista para manejo principalmente de lesión esplénica y lesión renal. Entonces, en el trauma abdominal contuso, los órganos más lesionados son el vaso y el hígado, depende del artículo que leamos, pero también después de esos vienen la víscera hueca con el intestino delgado, los hematomas retroperitoneales, y pues en nuestra casuística del hospital hemos tenido varios casos principalmente de trauma renal. Tener en cuenta eso. Y acá para recordar que es muy importante, idealmente en los servicios donde tenemos a disposición de ecografía en el servicio de urgencias, la realización de FAST para considerar si es negativo vigilancia, si es positivo para hacer exploración con la parotomía en el contexto de ese paciente. Y en el paciente estable, evaluar la necesidad de TAC de abdomen en el tiempo, principalmente. ¿Listo? Y en el trauma abdominal penetrante, la lesión más frecuente es hígado, intestino delgado y posteriormente, como hay generalmente mucha lesión en la región toracoabdominal, lesión de diafragma y de último el colon. Acá para mostrar cómo es la escala en trauma abdominal penetrante, depende de algunos grupos, pero pues en pediatría es muy rara, generalmente es mucho más de adultos y en algunas zonas de la ciudad, pero pues es diferente en Bogotá que uno evalúe trauma si está en la Fundación Santa Fe o en la Fundación Cardioinfantil, así está en Bogotá en un hospital como el Hospital de Medicine o en Kennedy, que
son hospitales de guerra. ¿Listo? Principalmente eso creo que era lo que quería mostrar en este aspecto. Muchas gracias y no sé, ¿dónde está José Manuel? ¿Sí vamos a hacer preguntas ahorita o a las preguntas a qué horas? Pues yo creo que de pronto, no sé si hay muchas dudas. ¿O alguna pregunta? Espero que sí. De pronto hacer 5 minuticos de preguntas para poder coordinar bien el tiempo. Bueno, buenos días a todos y pues primero agradecer a la señora Aguilar por su presencia acá, el esfuerzo que han hecho por traernos esos conocimientos y su amplia experiencia a nosotros para organizarlo. En cuanto al triage, yo siempre he dicho que le tengo miedo al triage y quiero decirle a los médicos generales de su servicio. Tenemos un servicio que ha evolucionado en los últimos 2 años, han hecho cuestiones, aquí está Lina, que es nuestra jefe, y lo que hemos hecho todos por ampliarlo, pues nosotros más tarde van a conocer el servicio. Tenemos médicos que están haciendo triage, es un desafío porque la capacidad operativa se ve pues desbordada por la cantidad de pacientes y lo que usted dice, el apoyo de la consulta prioritaria no es el apropiado acá en los sitios. Pero quiero hacer un llamado a eso porque he visto durante la preparación de los colegas que no me están diezmando los niños. ¿Perdón? No me están diezmando los niños. Tristemente, algunas personas hacen triage con el niño sentado a la mamá, auscultan, definen para la casa. Conducta que considero muy riesgosa. Tanto con empatía, porque un niño vuelve a los 2 días por una celulitis en el glúteo, un choque séptico, y la mamá decir hace 2 días que ni siquiera me lo miraron. Entonces, un llamado a todos para que por favor se desnuden y a que utilicemos esas herramientas que el doctor amablemente nos ha expuesto. Ya en cuanto a las dudas, tengo pues 3 preguntitas. Una de choque reverso. Una cosita. Yo quisiera primero de pronto, en ese sentido de triage, a mí me gustaría tener digamos que la experiencia del Hospital de la Misericordia. Si Javier nos dice que los pacientes no se están devolviendo, ¿de qué manera se están, digamos que, atendiendo? O sea, ¿cómo es la experiencia del manejo de ese triage 4 o el triage 5 en ese hospital? ¿Cómo lo manejan ustedes para tener nosotros un reflejo de cómo se hace en Bogotá? Bueno, lo primero es que en el hospital la hace, y ustedes cuando trabajaron allá, la hace enfermería. Ahí hay una discusión muy grave y no estoy queriendo decirle nada malo a nadie. Es que en los países industrializados, la persona que hace triage es enfermería y no cualquier enfermera, con todo el respeto, sino la enfermera con más experiencia del hospital. ¿Y qué nos pasa a todos? El triage es un castigo o es la puerta de entrada, el más nuevo, ¿cierto? Y el que debería hacer el triage es el más viejo, ¿sí? Entonces en algún momento le dijimos al doctor Barberi, págueme y yo hago triage. Y me dijo, usted me sale muy caro. Y es verdad, le salgo muy caro, porque el triage, si yo devuelvo un niño, no lo pagan. Si entra, pues pagan la consulta y no la voy a hacer tampoco yo. Entonces, desde ese punto de vista, ahí hay un primer problema. Es que en nuestro sistema, tú acabas de decirlo, la prioritaria y la consulta externa tiene algunos problemas en la rapidez de la atención, ¿cierto? Y lo que tú acabas de decir, un niño en el triage no se debería hacer consulta, porque es que eso involucra un acto médico. Y si tú le das una fórmula a un niño y se va y no queda registrada en la historia, y si ese niño se muere, la investigación, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que ¿quién fue? No, espérense, hijito, y le cuentan a uno quién fue el que lo vio, pero va y miran el triage y desafortunadamente puede terminar siendo que no hay nota de ese niño o termina a nombre de una jefe, lo cual es un primer problema, ¿sí? Entonces, ese es el primer problema. ¿Qué pasa en el hospital? La hace enfermería y hay algunas EPS que el triage 4 y 5 lo autorizan en el hospital como si fuera un triage 3, pero algunas EPS. Y principalmente lo autorizan en algunas EPS subsidiadas que no son de la ciudad. Entonces, un ejemplo, un niño que está en Bogotá, pero su EPS es de, digamos, de acá de Yopal, ese lo autorizan. Pero digamos, si es una EPS conocida, Compensar, Sanitas, Famisanar, le dicen no, tiene que por la consulta externa y pida la cita, con el riesgo que se involucra, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene uno que evaluar? Entonces, desafortunadamente nos pasa y es una estrategia para no correr riesgos. Dice uno mentiras en el triage para poderlo ver. Exacto, urgencializar, ¿sí? El problema, y como lo dije yo en la presentación, del subtriage o el sobretriage, el problema más grave es el que está malo y no nos dimos cuenta y lo mandamos para otro lado.
Ese es el problema más grave porque es que aumenta el riesgo de mortalidad. El que tú ves que dices es consulta externa, pero vamos a residencializarlo porque las consultas en Bogotá están disparadas por el pico respiratorio, pues eso es casi que un favor relativamente al sistema, ¿sí? Ese es el niño que no corría riesgo. El problema más grave del triage es cuando nos equivocamos mal en el que está malo. Y ahí es donde todos tenemos que sensibilizarnos. Y realmente, por lo menos, y eso tiene un punto de vista, y le pongo el contexto en otro hospital donde trabajo yo que trabajé, que es el Hospital San Ignacio. Allá todos entran, ¿sí? Entonces todos entran, así sea 3 a 5 los ven, pero genera que los pediatras del servicio vean una consulta X cuando deberían estar viendo el paciente realmente malo. Entonces ahí veíamos el otro lado. Cuando nos llamaban por el malo, el paciente malo llevaba 3, 4 horas y por estar haciendo la consulta sencilla, no estaban viendo el paciente grave, ¿sí? Entonces uno tiene que poner todo en la balanza. Yo estoy de acuerdo en que los pacientes no se deben devolver, ¿sí? Pero toca crear las herramientas con las EPS para que paguen esa consulta y principalmente en sitios donde no hay tanta facilidad de acceso. Y ese es un problema muy grave. Y lo digo así, yo lo creo, y lo creo de verdad. El triage no lo debe hacer un médico. ¿Por qué? Porque hacemos, uy, no, esto está muy lleno para poder, con todo el respeto, porque yo también hago turnos, para irnos a dormir o poder descansar un rato, tratamos de solucionar el problema en el triage, y ese no es el sitio. El triage significa clasificar, ¿sí? Y entonces, yo lo puedo clasificar, digo, a mí me parece que es triage 3, pero otro colega lo puede ver con una historia completa, detallada, en más tiempo, y de pronto el paciente sí necesitaba una intervención que era digna de urgencias. Pero yo creería que el triage tiene que ser hecho por una enfermera con las capacidades para hacer ese triage, con la experiencia. Entonces, por lo menos, ¿qué hemos logrado ya en el hospital? Que nuestras dos jefes, por lo menos de la mañana, llevan ya haciendo triage alrededor de 5 años. ¿Sí? Y entonces ellos si tienen alguna duda de que si lo pasan a una reanimación, nos avisan rápido, vamos y lo miramos y generalmente ya claramente lo pasamos. A veces ya lo pasan, pero cuando tienen esa pequeña duda dicen, doctor, es que tengo duda si es reanimación o no. Entonces ese es un punto. Bueno, ya la duda no es si lo mando para la casa o si lo entro, no, sino es si reanimación o consulta. Entonces yo creo que involucra más un proceso de capacitación y que no se vea el triage como un castigo. Y segundo, y lo digo también convencido, la jefe de triage o la persona que haga triage debe tener un sobresueldo para que se quede ahí, para que le coja por lo menos así sea gusto económico. Por lo menos. Un poquito de compensación. Sí, doctor, muchas gracias. Esto es basado en una conversación previa que hubo con el equipo de pediatría, así rápidamente, en eso, en la formulación. Entonces quiero resaltar en que el triaje se haga pues con responsabilidad y por favor, pues uso el micrófono para esto, pero paren al niño, acosen en la camilla, desnúdelo hasta el triaje. Y miren, y examínenlo, porque he visto casos aislados de niños que solamente se definen sentados con la mamá sin vestirlos y pueden volver al rato con una patología que no se identificó y eso molesta a una familia, la empatía ahí se rompe. Yo vine ayer y ni me lo extrañaron, ni se paró la silla. Y lo otro era porque se están presentando fórmulas complejas, amoxicilina, ácido clorhídrico, prednisona, salbutamol, meclometazono de loratadina con fórmula de triazo y soporte de historia clínica. Ahora vamos, la reflexión cuál es, si ese niño se complica en el paso de horas, llega mañana en insuficiencia respiratoria, fallece, ven esa fórmula con una historia de triaje, van a preguntar, amoxicilina clorhídrico, que llevan en un día, tenía criterio de ingreso, estaba comiendo, estaba en la vía oral, tenía penicilina, que llevaba un costán, tenía dificultad respiratoria, necesitaba oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Me sustentó eso. Y para que tengamos eso en cuenta. La pregunta, doctor Luna, me queda una duda sobre la aplicación de interpretación de choque reverso por carro, tanto en las porcentajes como aplicarlo. La segunda, en cuanto a la solución hipertónica en el manejo de edema pulmonar, ya se claro su ventaja sobre el monitor. ¿De edema pulmonar? De encefálico. Ya es clara su ventaja sobre el monitor que está en desuso. Quedan las dudas sobre infusión, polos al 3.5 o al 7%. Entonces, no sé en su experiencia cómo nos puede orientar. Y la última sería sobre las indicaciones de esteroide que nos llaman a en tiempo y si lo estamos usando o no. Muchas gracias. Bueno, entonces la primera es... el índice de choque. Bueno, el índice de choque reverso. Entonces el índice de choque reverso es tensión arterial sistólica sobre frecuencia cardíaca por Glasgow.
Entonces, dependiendo del grupo etario, si tienes dependiendo, menos de 16 en el niño más pequeño o menos de 3 en el niño más grande, menos de 3 en el índice de choque, ese paciente puede requerir alguna de las 6 intervenciones que se considera que un paciente tiene un trauma mayor. Es eso. Y por ende, si tiene alguna de esas intervenciones, aumenta la probabilidad de mortalidad. Entonces me explico, nuestro índice de choque reverso en promedio es, mi tensión arterial sistólica es 120 y mi frecuencia cardíaca es 60. Ahí da 2, el índice de choque reverso. Por mi Glasgow, que es 15, tengo 30. O sea, mi índice de choque reverso por Glasgow es 30. Si yo te llego al servicio de urgencia con un índice de choque reverso por Glasgow menor de 13, yo, Javier Aguilar, 47 años, ¿sí? Probablemente necesite una de esas 6 intervenciones, o sea, que necesite transfundirme en las primeras 4 horas, que necesite ventilarme, que me muera, que necesite una cirugía, que necesite intervención por radiología intervencionista, ¿sí? Alguna de esas consideraciones, o estancia en UCI mayor de 72 horas. Eso es lo que me plantea. Entonces, ¿qué es lo que te digo yo? O sea, ese niño o ese adulto con un índice de choque reverso por Glasgow menor de 13 no debe estar en el hospital de Maní, no debe estar en Orocue, no debe estar en Tauramena, tendría que estar por lo menos acá o trasladarlo rápidamente a una ciudad que tenga todas las cosas para ese paciente que ni siquiera probablemente es Villavicencio. Entonces, uno de los primeros problemas que tenemos nosotros como país es que la atención prehospitalaria está muy lejos de lo que es la realidad. Ese paciente, que pongamos un ejemplo, tiene índice de choque reverso menor de 13. En un país como Estados Unidos o como España, si en 20 minutos no lo puedes trasladar a en 20 minutos no tienes decisión a qué hospital va, te mandan un helicóptero o un avión para sacar a ese niño del sitio. ¿Sí? Entonces acá para sacar, ustedes mandan a veces paciente a Bogotá en medicalizada aérea y lo aceptamos el viernes y llega el domingo. O no estoy diciendo mentiras, nos pasa. Y entonces, ¿sí? O sea, ahí ¿cuál fue la urgencia? ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, en lo que más tenemos que trabajar como país es que tengamos un sistema de atención prehospitalaria fuerte y más de atención prehospitalaria, de transporte hospitalario, interhospitalario fuerte, que ahí es un gran problema. ¿Listo? Entonces esa es la primera. La segunda es la de la hipertónica. Entonces generalmente hay estudios en el mundo con solución salina al 3, al 7, al 11.68, que es nuestro natrol puro, y en Estados Unidos tienen natrol de 4 miliequivalentes por mililitro, o sea, salina al 23.6. Generalmente la que utilices, tienes que evaluarlo, puedes utilizar, pero acuérdate que si tú tienes una solución salina hipertónica al 3, eso tiene una osmolaridad de 1026. Entonces lo ideal es que eso debería pasar por un acceso venoso central. Las hipertónicas en infusión, o sea, en una situación amenazante de la vida, que tú pases una hipertónica en bolo, no hay problema, pero si vas a dejar una infusión, idealmente debería tener un central. Pero generalmente la evidencia hasta el momento lo que plantea más que todo como tal es la primera opción, es un bolo. Y algunos plantean que los líquidos los podrías dejar como una hipertónica, pero tienes que evaluar la osmolaridad que tiene esa solución salina hipertónica, porque una solución salina al 3 ya tiene una osmolaridad de 1026 y idealmente por una vena periférica no deberías colocar más de 800 de osmolaridad, tiene que ser menos de 800 de osmolaridad, entonces tienes que evaluar eso. Y nosotros en nuestro país solo podemos colocar hasta natrol puro, que es solución salina al 11.68%. ¿Sí? Entonces, desde ahí la mayor cantidad de estudios está hechos con al 3%, entonces es generalmente lo que más utilizamos porque es lo que más evidencia tiene. Que nos demoramos años en decir solución salina porque necesitamos tener más estudios de los 50 años anteriores que eran con mannitol, ¿sí? Porque ahí es por número de casos como empieza a mejorar la evidencia. ¿Y tenías otra? La dosis. Entonces de 3 a 5 cc por kilo de solución salina al 3 en bolo para bolo y en infusión de 0,2 a 1 cc por kilo hora de solución salina al 3% si lo vas a utilizar en infusión. Y no llevando a sodio de más de 180, ¿sí? El paciente. Idealmente, no, o sea, si llegas a 180 de sodio, tienes que suspender la hipertónica. ¿Listo? Y la otra pregunta es la dexametasona en el trauma craneoencefálico. Entonces, dexametasona no en trauma raquimedular. Metilprednisolona. ¿Sí? Los estudios de metilprednisolona fueron mal hechos desde el punto de vista epidemiológico en infusión. Pero si tú le planteas a poner en un trauma raquimedular infusión de metilprednisolona,
tiene que ser idealmente muy temprano. O sea, un ejemplo, te llega remitido de Orocue un paciente que tiene un trauma raquimedular hace 12 horas y te llega aquí, ya a esa hora no te sirve. Y ahí hay que tener en cuenta es que las dosis son muy altas, porque son dosis generalmente de bolo de 30 e infusión de 5.4 miligramos kilo hora. Esos son megadosis, con efectos adversos muy serios como hiperglicemia, retención hidrosalina, hipervolemia. Entonces, eso tiene que ser manejado claramente en una unidad de cuidado intensivo con mucho cuidado, ¿sí? Y a veces lo que, pues en parte es definir si ese paciente requiere algún tipo de manejo quirúrgico. Cada vez más nosotros no ponemos porque nos llegan después de las 3, 4 horas. Entonces, pues a esa hora no hay evidencia que diga que la infusión de corticoides es adecuada para ese tipo de pacientes. Entonces, que yo me acuerde, hace muchos meses, años yo creo, no ponemos infusiones de esteroide para trauma raquimedular. ¿Qué querías preguntar, Ricardo? Que ya se fue Bustos. No, mentira, sí, ahí está, ahí está. Muchas gracias por venir. Bienvenidos pues a IPAL, esta tierra de la CORE. Muchas gracias al doctor Nieto. Quería hacer un punto ahí aclaratorio que organizar estos congresos pequeños, estas reuniones no es fácil y se ha tomado la delicadeza el doctor Nieto de organizar, de invitar a los dos doctores. Entonces ahí como para reconocerle al doctor Nieto por tomarse el tiempo. Profe Aguilar, una cosita que estamos hablando con el doctor Otero que creo que ya nos respondió. Si nos llegan traumas raquimedulares a veces muy rápido y hemos tenido en ocasiones que hemos puesto la infusión de corticoide, ¿lo dejamos hasta las 4 horas? ¿Cómo? Lo temprano. Ah, sí, 3 a 4 horas. 3 a 4 horas, eso. Otra cosa que yo siempre le pregunto, bueno, porque siempre hemos tenido como bueno, una discusión, pero esas dudas. Antes, hace poco, 3, 4 años que salí de la residencia, dejábamos 2 cc por kilo de bolo en la hipertónica y luego le damos a 1 cc por kilo las primeras 8 horas. A veces vemos que también se maneja no solo la infusión de las 8 horas, sino cada 6 o 8 horas se le pone un bolo. No hay algo. O sea, la evidencia, como te lo dije ahí, está, pues se pueden colocar entre 3 a 5 cc por kilo de bolo y las infusiones de 0,2 a 1 cc kilo hora, pero teniendo mucho cuidado más que todo es con el sodio sérico. Generalmente si se te sube más de 180 tendrías que suspender la infusión de hipertónica. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? Generalmente hay veces que en algunas situaciones eso la ponemos a veces hasta por más de 24 horas, pero ahí hay un problema y lo dije en la parte. Es que todo paciente con trauma craneoencefálico debería tener una monitorización de PIC. Y está documentado por la Fundación Cerebro que menos del 10% de los traumas craneoencefálicos severos se monitorizan. Entonces tú estás trabajando sobre un supuesto, ¿sí? Porque lo ideal es saber cuánto tienes de PIC, ¿sí? Si yo tengo una PIC normal, si la estuviera monitorizada y tengo una hipertónica, pues empiezo a descender la hipertónica, a ver cómo se me comporta la presión cerebral para ver si la puedo suspender. Pero es que ese es uno de los primeros problemas, solo el 10%. Entonces hemos tenido casos de pacientes que uno dice, no creo que esté tan hipertenso, pero uno friega y tanto, el neurocirujano dice, no, está hipertenso, y le ponen la PIC y está con 40. 40 altera mucho la presión de perfusión cerebral, entonces tienes que ser mucho más agresivo en el manejo. Y cada vez más hacia dónde va eso, es que la craniectomía de compresiva debería ser una terapia temprana. No, lleva 24 horas muy mal, ahora sí una craniectomía compresiva. No, debería ser una terapia en las primeras horas del cuadro clínico para tratar de disminuir ese riesgo de hipoperfusión del cerebro. O sea, los pasos del manejo que son intubación, sedación, relajación, monitoría de PIC, terapia hiperosmolar, hiperventilación aguda, acraniectomía de compresiva debería ser cosa de horas, no de días. Entonces, uno debería tener esos pacientes si considera que la situación está muy caótica y con alto riesgo de mortalidad, tenerlos en craniectomía de compresiva en las primeras, idealmente 2 a 3 horas, porque hay casos que le llegan a uno así de severos, en el contexto de que no tenga algo solucionable como un hematoma epidural o un subdural, ¿cierto? Pero en el contexto de que sea un edema cerebral maligno, traumático, en el contexto que tenga una hemorragia subaracnoidea muy severa, una de las cosas que debemos plantear es que la craniectomía de compresiva es una terapia temprana, no tardía, porque ahí sí se me puede morir más. Otra duda.
¿Ya llegó? La última pregunta, por favor. Sí. Profe, me gustó mucho que aclarara lo del trauma craneoencefálico severo para poner el manejo anticonvulsivante. Entonces dejaríamos que el leve y moderado no se pone porque vemos que a veces se ponen mucho en los servicios de urgencias. En cuanto a la dexametasona en niños para trauma craneoencefálico severo, ¿hay alguna evidencia que mejora, empeora? Porque también vemos que se pone... No, no hay que colocarles esteroides. Listo. ¿Listo? Una pregunta, perdón. ¿Con qué frecuencia, en su experiencia, ha visto SIBOR en niños con politraumatismo? En la literatura dice que es el 40% del trauma cervical. Sí. En la literatura. Del 100% de trauma cervical en pediatría, el 40% es un SIBOR. ¿Sí? Entonces ahí viene la situación. Si tú tienes un niño que tiene un déficit neurológico focal, ¿sí? Y consideras que es por una lesión cervical por el mecanismo de trauma, se coloca collar cervical, si tiene radiografía de columna cervical normal, no se retira el collar por el déficit neurológico y la imagen no es el TAC, sino la resonancia. Porque acuérdense que el 40% de lo que hay que tener en cuenta en el trauma cervical, la lesión más frecuente es la lesión ligamentaria. ¿Sí? Entonces, después ahí viene, pues sí tiene fractura, no tiene fractura, y después sí la lesión de la médula como tal. Entonces, si uno tiene, y eso sí tiene que ser claro, un paciente que, sí, se golpeó y tiene dolor, pero no tiene déficit neurológico, ¿sí? Y tiene radiografía normal, de todas maneras, en el contexto donde no hay neurocirugía, ese paciente debería tener una resonancia. Hasta que no tenga resonancia, no se debería quitar el collar. Tengo un niño con dolor y déficit. Radiografía de columna normal. Collar no se quita y se toma resonancia y se envía a un sitio donde haya unidad de cuidado intensivo, haya neurocirugía para manejar todo ese tipo de situaciones. Pero generalmente la imagen de elección en el trauma cervical es la resonancia, no es el TAC, que es una cosa que a veces uno veía principalmente cuando no había tanta disponibilidad de resonador, pero cada vez más tenemos más facilidad de resonadores en gran parte de las ciudades donde trabajamos y en los hospitales donde trabajamos. Bueno, la pregunta para el doctor Bustos, creo. Doctor Bustos, buenos días. Muchas gracias por la charla de Rubén. Creo que nos quedó a todos claro como la definición y todo, pero me parece importante para que de pronto en su experiencia nos diga, creo que quedó faltando ese último abordaje que usted ha visto en cuanto a los paraclínicos, en cuanto a las imágenes que se debe tener en el paciente de alto riesgo, que se dé hospitalizado, si usted cree necesario que hay que tomarle la ecografía de abdomen, la radiografía de tórax, la de paraclínicos, un panel viral, unos paraclínicos, por ejemplo, como básicos. ¿Cuáles son sus sugerencias para que nuestro cliente de pronto necesite? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Entonces, va orientado, en general va orientado hacia la sintomatología. Sí. Pues preguntar si se puede. Nosotros no tenemos problema. En general, a todos, independientemente del poder respiratorio, el tono, el color o de la conciencia, un hemograma, electrolitos, glucosa y en ocasiones gases. Gases más que arteriales venosos para ver el estado ciático. Eso mínimo, hemograma, electrolitos, gases y glucosa. Pero entonces, si el paciente es más centrado en algo respiratorio, es decir, hizo cianosis o hizo un episodio de dificultad respiratoria, radiografía de tórax, ecocardiograma, panel viral, porque puede estar empezando bronquiolitis. Si fue más orientado hacia tono o a conciencia, los basales, más de pronto una telemetría o de PIS y alguna cosa que uno haga sospechar convulsiones, una resonancia cerebral. Eso dependiendo, pero lo base, lo que usted me dijo es hemograma, electrolitos, glucosa y gases. ¿De acuerdo? De resto, si después, si ya uno encuentra alguna cosa, alguna situación en el examen físico que le haga pensar en trauma, en maltrato infantil, pues ahí ya se extiende uno a huesos largos, resonancia cerebral, valores de oftalmología, ecografía abdominal. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la